Muy bien, 3 minutos han pasado de la hora 18 en gran parte del territorio nacional y estamos comenzando una nueva edición de San Javier Popular a través de la 98.5 en esta edición de día miércoles 12 de agosto de 2020 y como siempre ya les damos la bienvenida a nuestros queridos amigos don Horacio Colion, Luis Torrieri y Fabio Schneider, que ya se encuentran en nuestros estudios para realizar nuestro microprograma. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Sí, acá estamos. ¿Todo bien? Buenas tardes, Ignacio, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, le agradecemos la visita también a don Horacio Colion. ¿Cómo le va, Colion? Bien, Ignacio, acá estamos como siempre tratando de que la información llegue clara a la audiencia y bueno, espero que sea del agrado. Tenemos bastante información, bastante variadita, así que yo voy a empezar con una crítica de Carrió que le hace al gobierno por las medidas que ha tomado últimamente con respecto a los DNU que ha dictado para informar a la población el seguimiento de esta cuarentena. Muy bien, lo escuchamos. Bueno, dice, Carrió tildó a Cristina y a Alberto de infames traidores a la patria, dice. Con su estilo habitual, la líder de la coalición cívica, Ari, y aliada al macrismo, acusó al presidente y a la vice poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas por prohibir las reuniones sociales para evitar avances del virus. El bloque de diputados nacionales, la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica y Elisa Carrió emitieron un comunicado en el que afirman que el gobierno de Cristina y Alberto Fernández, con el dictado del DNU número 641/20, estarían incurriendo en el delito de infames traidor a la patria que está en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y el comunicado dice: el gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas con el dictado del DNU 641/20 y estarían incurriendo en el delito de infames traidor a la patria previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional. La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino, sin distinción alguna, entre provincia, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola el derecho y las libertades individuales previsto en el artículo 18, inviolabilidad del domicilio, y 19, libertad individual y acciones privadas de la Constitución Nacional. Es una medida que excede el límite de lo razonable y es contraria al Estado de Derecho y a la búsqueda de un orden social justo, dice, y especifica el texto, y agrega: se trata de un acto perverso que esconde una finalidad que no haya expresiones o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y pymes, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en las provincias de Buenos Aires. El comunicado dice además que el DNU es inconstitucional y de nulidad absoluta, ya que abarca materia penal expresamente prohibida por nuestra Constitución Nacional, y advierte que con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho. El gobierno no pretende plantearnos una falsa dicotomía, entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos de que eso no es la salida, subrayan. Finalmente, el comunicado concluye: la actual situación nos obliga a entender que debemos ir aprendiendo a convivir con el virus, como lo están haciendo otros países y ciudades del mundo. Poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos de libertades. La salida de la pandemia es con responsabilidad colectiva e individual, no con un Estado autoritario y policíaco. Bueno, estas son de las tantas críticas que recibe el gobierno, no solo de la parte opositora, de algunos sectores del periodismo, de la sociedad y demás, porque bueno, aparte del gobierno se está últimamente perdiendo un poco de popularidad en la parte positiva de su figura, dado a las declaraciones, a los DNU, dado a las cosas inoportunas que muchas veces promete y no llegan. Y bueno, esto un poco también hacia la ansiedad de la gente, que estamos, ya no nos olvidemos que estamos 5 meses, estamos
como quien dice, en una prisión domiciliaria que no nos permite salir a la calle, como quien dice, a disponer de nuestras libertades individuales, ¿no? Así que bueno, ojalá que esto, como dice, empecemos a saber a convivir con el virus, y que la responsabilidad, ya que el gobierno nos está cuidando muy poco, ojalá que nos cuidemos, sepamos cuidarnos como seres humanos y como sociedad, individualmente, cada uno con la responsabilidad que nos toca. No, más allá, pero en estos momentos Elisa Carrillo está buscando protagonismo político. Y si vamos a decir, en marzo ella renunciaba a las candidaturas y renunció y demás. Se ve que la señora se ha quedado sin plata, igual que Pichetto, entonces ahora están buscando acomodarse en algún carguito. Si tanto critican el sistema Pichetto se fue, le tuvieron que dar un cargo... Eso sí que es traidor. No, le tuvieron que dar un cargo para que no se muera de hambre. La señora Elisa Carrió también se fue, porque nos dijo que renunciaba a la política en marzo, se fue, ahora está muerta de hambre y quiere volver. Entonces, ni siquiera de cualquier sector, si el liberalismo que tanto proponen ellos, que se quede en su casa y que viva lo que tiene. Yo tengo... Es lamentable. Es lamentable porque esta señora ha estado apoyó y fue una de las que hizo que gane Macri, y que Macri sabemos los 4 años que nos guste o no nos guste, pero nos hizo pasar por todas las vicisitudes. Lamentablemente sí, Alberto le tocó al presidente esta pandemia. Si hubiera estado Macri, puedo asegurar que el número de muertos superaba los 100.000 en este momento, por la que no se hubiera tomado ninguna medida. Yo no sé qué pretenden. Fíjate vos los países, el más desarrollado del mundo, Estados Unidos, tiene la mayor cantidad de muertos del mundo. Europa, los grandes vivos, el turismo, hay más muertos, ahora tienen que hacer turismo con cajones, ¿cómo van a hacer? Pero es así, porque los países que se cuidaron, así todos le está llegando, como Australia, Nueva Zelanda, está llegando el virus, lamentablemente, pero más que todo por el transporte aéreo y el contacto de persona a persona. Si liberalizamos, ya tenemos casos particulares, la grieta en la zona. El caso de esa fiesta en el Bella, que se contaminaron 10, 11, que después hubo una persona de acá también que se contaminó. Imagínense y encima no controlamos el turismo interno, esto puede llegar a ser un desastre. A mí no me importa estar en mi casa, mientras el problema está tener sueldo, tener de qué vivir, sí, obviamente. Y los compañeros, por eso el Estado no es suficiente con lo que hace, tiene que estar más presente. Pero no lo veo de otra manera, porque si hacemos una vida, ya demasiado la juventud andan, no usan tapabocas, no usan nada, eso son contaminantes permanentes. Yo como viejo, como persona adulta, si me llega a pasar cerquita el virus, pero ¿sabes qué? Calculo que no voy a durar 14 minutos, me hacen pedazos, pero es así. Sí, bueno, ahora, si es una política de destrucción de un sector de la población, bueno, métanle, si eso es la finalidad. Es la finalidad, claro, pero yo no estoy hablando respecto a hablo sí, todo el mundo se queja, ¿viste? Ahora está previsto un banderazo para el 17 de octubre. Sí, y eso la están poniendo en red, en cualquier red que vos son los trolls. Te metés, están ahí, te están dando están lavando la cabeza para que vos participes sin bandería política, sin nada, pero están mandando a la gente a la calle, de alguna forma te están lavando la cabecita para que vos puedas manifestarte. El que dice que no tengo partido, eso es mentira, es de derecha siempre. Es así la cosa, ¿no? Acá, como quiera que sea, es como quien dice, no me gusta el fútbol, pero y la política se hace lamentablemente entre los que quieren la cuarentena y los que no la quieren, como si fuera una cosa definitiva. Lamentablemente lo digo porque no es así, porque mirá Morales,
súper radical, súper del PRO, súper... Ahí está, se le escapó de la mano. Se le colapsó el sistema, Morales. Claro, y nos puede pasar a nosotros pidiendo, por también. favor, que le consigan, no sé... Nos puede pasar a nosotros porque si se aflojan... Gente especializada en terapias, ¿viste? El problema no solo de las camas, ya, o sea, cuando no... ¿No? Claro, y bueno, el tema es que está discutido, hay confusión, pero no vemos por lo menos. Las vacunas yo creo que están avanzadas, son un riesgo porque no están probadas a fondo, pero ante la muerte tenés que aplicártela, ¿qué va a ser? No sé, ¿serán rusas, serán de Oxford o serán de Estados Unidos? serán del INTA, capaz que te ponen una vacuna para una vaca, un perro. Claro, no, pero el sistema nuestro de Pergamino, el del Instituto Maistegui, ha dado muy bueno. Controlar el SENASA después. No, pero ha dado muy bueno. Por ejemplo, inyectándole, yo no soy especialista en el tema, pero inyectándole a los caballos, en la mayoría de las vacunas se hacen de esa manera. Y actualmente, y es un método que acá se utiliza hace más de 50, 60 años en la Argentina. Yo creo que estamos en condiciones de hacer algo de eso. Bueno, por eso, en ese sentido, es necesario, bueno, que la política se dirija para buen lado. Sí, mirá, con respecto a los últimos subsidios que va a entregar el gobierno, sí. Yo creo que acá, los 4 que estamos acá, hicimos el servicio militar. Sí. Sería bueno que el Estado nos pague el sueldo de soldado por haber cumplido con la patria en un determinado momento. Ya que hay tanto subsidio para todo el mundo, bueno, también que se acuerde de los que fuimos Colimba y que andábamos a los saltos de un lado para otro. Fue un cole. A mí me dieron la vaca a los 36 años, así que imagínate así la Colimba. 36 años de Colimba. Y yo tuve 3 años de Colimba, así que... 3, así que tengo, y le agradezco al hospital militar, pues estuve atendido ahí muy bien. El hospital militar, y ahí ahora, el hospital militar está hoy donde están, mañana comienzan con la prueba de vacunación, ¿no? Voluntaria de los efectivos del ejército. Bueno, ojalá saquen buen resultado, la verdad. Que quieran, por supuesto. Es alentador esto, es alentador porque, viste, hay más de 15.000 inscriptos, quiere decir que era... Sí, pero dice que no es fácil seleccionarlo, porque tiene que tener un estado físico óptimo. Claro, si fuera en el caso de nosotros... Pues yo creo que... Pero no, ni mirándome, acá me dice. No, tiene que ser una revisación médica muy estricta. Dice que no es cualquiera el que puede. Uno puede tener la voluntad, pero si no tiene los requisitos sanitarios que te piden, no te pueden. También hubo un gran desmantelamiento de la Fuerza Armada, como vos bien sabés, y más que todo en los hospitales. Los hospitales militares tenían un alto... tienen muchos profesionales buenísimos. De perfeccionamiento, sí, pero después, con el relaje de estos últimos años de liberalismo, entre comillas, empezando después la dictadura con Menem, ya con Alfonsín empezó. Sí, porque era el tema. Una cosa es desmantelar el ejército y otra es desmantelar la defensa nacional. Sí, en estos momentos la inscripción para el ejército está haciendo récord. La cantidad de voluntarios que se están anotando como voluntarios. No sé, para la Sargento Cabral, si existe todavía el General Lemos y el Colegio Militar. Bueno, tenemos de todo un poquito. Sí. Vamos a recordar, hoy hace 31 años, el conductor, en este momento, de un programa televisivo, Alfredo Leuco, asaltó la tablada. Alfredito. Cambió de la izquierda a la derecha, se ve que, mirá, sí, para donde va el dinero corren por atrás unos cuantos, ¿viste? Iba a 180 grados, sí, más que 180 te dio 360, ¿viste? O sea que de una posición extrema, pero a lo mejor justa para él, pasó al otro extremo. Sí. Debe ser justo también para él. Sí, claro, justo para él porque por lo que le pagan. Justo por el precio, el precio justo. Bueno, también recordar que ayer, hace un año, que en las primarias abiertas y simultáneas se impuso la fórmula Fernández-Fernández, y esa noche el
señor Macri, que había sacado el 32% de los votos en las PASO, nos mandó a dormir a las 9 de la noche. Sí, sí me acuerdo, vayan a dormir y descansen. Al día siguiente dejó que pase una corrida bancaria, le echó la culpa a los que no lo votaron y después pidió disculpas porque había dormido mal. Yo todavía me acuerdo de eso, por la duda el señor Macri no se acuerda ahora que está veraneando en Europa. Claro. Bueno, así que para los que integramos el Frente de Todos fue un buen día, porque ya se estaba viendo cómo se iba imponiendo la fórmula Fernández-Fernández, donde iba a haber un cambio en la conducción de nuestro país. Bueno, yo quería recordar, entre otras cosas para los que no saben, a Orlando Julio Navarro, Orlando Navarro, Orlandito le decíamos, fue un compañero abogado muy joven del Partido Comunista Revolucionario, apoderado del mismo, que fue preso, porque no fue desaparecido, fue preso y después fue asesinado en las comisarías de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y venía muy asiduamente a San Javier. Por eso quiero recordar, dice: abren el juicio a los asesinos de Navarrito. Orlando Julio Navarro, Navarrito, era un destacado militante y dirigente del Partido Comunista Revolucionario, que como tal levantaba la bandera de su partido de luchar contra todo golpe de Estado, viniere de donde viniere, y de lucha sin concesiones contra la dictadura. Había sido un destacado dirigente estudiantil y era la fecha de su secuestro y desaparición apoderado local del Partido Comunista Revolucionario. El PCR fue objeto de una encarnizada persecución y represión por parte de la dictadura, y en particular en la ciudad de Santa Fe y en la provincia, ¿no? En ese marco es indubitado que el ensañamiento y alevosía empleado para torturarlo estaban encaminados a obtener información y relaciones que Navarrito resistió valientemente, pero además, desde el momento mismo de su secuestro, estaba planificado su homicidio, simulando un supuesto suicidio. Navarrito era un enemigo inclaudicable de la dictadura y por eso debía morir, por los modos más sanguinarios y no sin antes someterlo a los más atroces padecimientos. Por ello su muerte violenta debe ser calificada de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, ya que no se trató de un deceso como consecuencia de los tormentos, sino de una muerte premeditadamente dispuesta para aplicar a la víctima los mayores sufrimientos luego de garantizarse su absoluta indefensión. Con estas fundamentaciones, los querellantes del PCR, con el patrocinio jurídico del doctor Nicolás Tauber, en representación del Iber Pueblo y del doctor Fernando Molinas, solicitaron la elevación y juicio de la causa por las torturas y asesinatos de Orlando Navarro contra sus perpetradores Rolón, González, Ríos y de la Iglesia, que eran los militares que estaban a cargo de la represión en Santa Fe, en la provincia. Y solicitamos que la imputación sea por privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenaza, tormento agravado por haberse cometido contra perseguidos políticos y el homicidio agravado por ensañamiento y por alevosía, así como de la privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia o amenazas y los tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos en perjuicio de Carlos Alberto Borma, otro preso que hubo, Carlos Omar González y Leda Marta Fernández. Orlando Navarro, al recibirse de abogado muy joven, creo que tenía 23 años, venía asiduamente a San Javier porque habíamos fundado en esa época el FATRE, lo que ahora es el UATRE, la seccional local de FATRE, donde a la cabeza estaba don Chencho Sanabria y estaba el inolvidable Rengo Ramos, Juancito Ramos, González, Camilo González, esos los tres que me acuerdo, y muchos más, Facha Díaz, todos que eran peones de arrocera,
desde Román hasta Leyes prácticamente estaban representados en el sindicato a través de sus delegados. Hubo un grupo de gente, muchos de ellos ya han fallecido. Bueno, y Orlando Navarro era el asesor, venía todos los sábados o domingos, que era el momento que él podía venir, y lo asesoraba gratuitamente al sindicato y lo defendía. Tuvo varios juicios, varias presentaciones entre sobre todo con algunas patronales difíciles de convencer acá en San Javier, pero se lograron, entre otras cosas, con la lucha de los compañeros, las 8 horas en el campo y todo lo que sea fuera de esas 8 horas pagar la extra, que no fue fácil. Después se perdió cuando el golpe de Estado eso se perdió y se volvió para atrás, y todavía en algunos lugares está muy atrasado. Se lograron un montón de reivindicaciones. El Izara, el famoso obra social que no tenían los obreros, los rurales no tenían ningún tipo de protección. Pues lo logramos en San Javier, lo logramos porque participamos activamente. Y Orlando Navarro fue una persona que no hizo dar mal a nadie, lo único que tenía su ideología y su forma de pensar, y no se lo perdonaron porque lo hicieron sufrir mucho. O sea, apareció como ahorcado, pero realmente fue una fachada porque últimamente se descubrieron documentación nueva donde realmente fue asesinado. Así que bueno, sé que por suerte se pudo comenzar de nuevo con ese juicio que como son de lesa humanidad, no tienen vencimiento en el tiempo. Ese sería uno de los temas, ¿no? Y lo que puedo agregar que hoy es el día de la recuperación de 12 de agosto de Buenos Aires de los ingleses, allá por 1816, la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. La reconquista. Por la ciudad de tropas de Liniers, que estaban comandadas por Liniers. En 1806, 807. 1806. La toman los ingleses. Y sí, están como un par de 2 meses. Y después la reconquista de Santiago Liniers, que en esos 2 meses muchas niñas de la ciudad, de la alta alcurnia de Buenos Aires, se casaron con oficiales ingleses. Claro, de ahí vienen algunos apellidos. De ahí vienen algunos apellidos, porque en ese momento los que manejaban el comercio pirata eran los ingleses y los holandeses, que le hacían a España sobre todo la competencia. Aparte, Inglaterra había perdido unos años antes las colonias de Estados Unidos y necesitaba otro territorio que le produzca algodón para las hilanderías que tenían instaladas en Inglaterra. Claro. Bueno, y también tenemos para recordar un poquito 2 o 3 cositas. Desde 50 años más o menos empieza en Escobar la fabricación del Valiant. El auto Valiant, que era de la fábrica Dodge. Dodge, sí. Y no había era superior al Falcon y al Chevrolet de aquella época. Y también, más o menos, sí, también 50 años más o menos, empieza el proyecto Tábano, que fue un misil aire-mar, que se trajeron técnicos de afuera, y el resto de la cabeza inteligente se fabricó acá en la Argentina, y por supuesto, por presiones del Banco Mundial, se desactivó el proyecto. Sí, lo que pasó después. Que después pasa con el Cóndor. El Cóndor es el Tomahawk que usan los yanquis, en realidad es muy similar. Muy similar al que lo llevaron de acá, que claro, se los entregó Menem. Exactamente. Lo único que los compañeros de la Armada y de la Fuerza Armada le mandaron el cascarón, adentro no había nada. Cuando llegó allá se encontraron, pues lo tuvieron que depositar en España, no sé por qué causa. Cuando llegó a España, un tremendo despliegue estaba vacío, no tenía tecnología de nada. Los muchachos le mandaron el cascarón nomás, el resto quedó acá, los planos y claro, el resto del... O sea que... no, siempre hay que hacerle una avivadita y no se van a dejar llevar todo. Son decisiones políticas, si no lo tenemos porque no se quiere tener, porque estamos siempre prendidos que la deuda, que esto, que le debemos a este, que le debemos a aquel.
Yo no sé si tenés algo para agregar entonces, lo que quería recordar. Lo que quería recordar que el viernes 7 fue la gran jornada de los llamados Cayetanos en Buenos Aires, en todo el país, pero como no se pudo marchar, marchó estaba presente la CCC, Barrios de Pie, el ACT, los grupos principales que conforman el grupo Cayetano, porque se armó hace 4 años el día de San Cayetano en la iglesia San Cayetano, con el apoyo de la iglesia también, y fueron otra vez a la iglesia, hicieron un palco cerrado, una carpa, y desde ahí hablaron virtualmente lo que sí no tuvo repercusión en los medios porque lo taparon como siempre, bueno, para respetar la pandemia y la cuarentena decidieron no movilizar para no crear una situación difícil, sobre todo la gente, que después se contagia alguno, vienen los problemas, ¿no? Sí, vos decías hoy recién del 19, que van a hacer la marcha esa, sí, el 17, sí, de San Martín, pero uno mira lo que está pasando ahora en Alemania, abrieron las escuelas con barbijo, distanciamiento social, y creo, por las últimas informaciones que están llegando, parece que las van a volver a cerrar. Pues se les agravó. Se les agravó, es decir, no hay forma de controlar el virus ya. No hay forma. Creo que la segunda o tercera criatura que nace con coronavirus. Es decir, ya se trasladó ahora también a los nacimientos. Por eso no sé si no se va a tener que implementar el uso del barbijo también para todas las edades. Para los chicos también, porque ya ahora ya ha mutado tanto. Según los médicos que vemos en televisión asiduamente, dicen que los transmisores son los pequeños, los jóvenes. Sí, eso y los chicos que al no tomarse precauciones van a abrazar al abuelo, le dan un besito, pero el virus está. El virus no tiene vida propia hasta que no penetra en algún organismo. Una vez que penetra se reproduce y se sale. En el aire podría estar algunas horas, por supuesto, pero el tema es no engancharlo, ese es el... Y el otro gran tema de nuestra zona, todos aquellos que participaron de la marcha a favor de Vicentín, en este momento le están pidiendo que colaboren con algún fondito porque los empleados de la algodonera y de la aceitera Vicentín están sin cobrar los sueldos. Bueno, sí. Le amplío sobre esto antes del cierre del micro. Vicentín no fue y fracasó nuevamente el intento del gobierno provincial por conciliar en el conflicto de la algodonera Avellaneda, que sigue sin trabajar. El balance, los testimonios de lo que ha sucedido. Nuevamente el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Roberto Zuckerman, llegó a la ciudad de Reconquista para coordinar un nuevo intento de conciliación entre los empleados de la algodonera Avellaneda, Sociedad Anónima, y la patronal que pertenece al Grupo Vicentín. La reunión estaba prevista para las 11 horas de este miércoles 12 de agosto, pero no concurrieron ni el sindicato de los textiles ni los directivos de la empresa, quienes insisten en desconocer la representación de los trabajadores que se afiliaron en el sindicato de los aceiteros desmotadores. Aparte del ministro Zuckerman, también estuvo el sanjaverino, el doctor Mateo Marelli, que es asesor precisamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en esta reunión. Bien, sí, no, lo que sabíamos que hubo una gran marcha, así como una gran marcha muy nutrida de la gente de Reconquista y de Avellaneda, que se puso las pilas porque parecía que todos estaban a favor de Vicentín, pero resulta que hubo una gran marcha para en estos días atrás, no sé si fue el 9, donde hubo un gran repudio y se fue casa por casa de la familia Vicentina a repudiarlo. O sea que fue grande, fue una movilización muy grande, porque después que se enteraron de todo lo que falta y todo lo que se llevaron, robaron y estafaron, los mismos productores dicen cómo, y no era, y lamentablemente, al no intervenirse, que el gobierno levantó el decreto, y los tipos no quieren claro, conocer nada y se llevan las cosas. ¿Cómo hace? Hicieron bien la jugada a través de los medios de prensa. Después tenemos las declaraciones que empieza Carlos del Frade y la investigación, sí, que tuvo más de 1,5 millones de reproducciones, donde explica todo el desmanejo de Vicentín. Los productores
que primero no querían la intervención, después se dan cuenta que la única forma de cobrar era a través de la intervención del Estado. Bueno, y fue la provincia de Santa Fe con otro más blando para darle la posibilidad a Vicentín, que tampoco lo está aceptando. No lo tuvieron. Pero se retiró. Yo creo que ellos van a seguir jugando tanto con la nación como la provincia. Pero donde no van a poder jugar es con el juzgado de Nueva York, donde tienen ya los juicios de los distintos bancos a nivel internacional que dejaron No, con los juicios no, el problema es que no tenga que hacerse cargo el Estado de eso, sino que claro, que lo paguen ellos. No, porque de última fueron los bancos, se los dio a los bancos internacionales, pero sin la intervención del Estado argentino. Ah, bien. Es decir, lo único bueno que hizo el gobierno de Macri fue, pero el tendal de productores, empleados, ¿Cómo recuperar eso? Es imposible recuperar. Ahora, el Estado se quedó sin la gran empresa que le hace falta, y por eso Lozano y Delfrade, en la provincial y nacional, están en la Cámara de Diputados tratando de que se apruebe la ley de la expropiación por ley. Entonces sí podrían intervenir abiertamente ya el Estado nacional. Lo que pasa es que... Yo creo que tendría que llevarla más despacio y hacerla sufrir, porque en vez de mirar bien lo que... Si ya sabían hace meses antes que estalle, ya como venía el desfalco. No, porque ahora, esto empezó en el 2018, empezaron a fugar la plata afuera. Ahora te imaginas, 7.000 en total, en toda la provincia de Obreros, más 2.900, no sé cuántos productores, medios y chicos, porque no son grandes. El tendal son millones de dólares. Más los proveedores de los distintos insumos. Los proveedores de insumos. Y el puerto que quede libre, que inclusive yo no lo pude leer hoy, pero con respecto a los incendios, el Alberto Fernández, el presidente, anunció la intervención el día 9 de julio, si no me equivoco, o el 8. Bueno, ese mismo día empezaron los incendios masivos desde el delta de Buenos Aires hasta acá, hasta Paraná. Sí, 7.000 incendios más o menos en este momento. Sí. Y más donde va a sufrir el Rosario. Los va a estar incendiando continuamente, porque justamente esas islas son medianamente altas. Claro. O sea que el negocio inmobiliario que va a traer por detrás, están buscando otra... Claro, quieren que no haya producción. Que no haya producción, entonces ¿para qué se van a dejar esos terrenos? Y bueno, para levantar edificios frente a Rosario. Claro. Muy bien. Las islas de ahí están adquiriendo mucho valor.